Me corresponde el día de hoy hacer una revisión de un tema que creo que por más que lo estemos constantemente socializando, pues vale la pena cada vez actualizarnos, leer, revisar qué cosas nuevas han aparecido y qué evidencia nueva tenemos respecto al manejo de las embarazadas con VIH. No solamente eso, sino reforzar lo que ya conocemos y tratar de hacerlo bien de la mejor manera en cada consulta médica. No tengo conflictos de intereses. Creo que siempre para empezar un tema y hacer la revisión de un tema es necesario conocer cuáles son los datos actuales para podernos poner en contexto y entender la magnitud de los problemas que estamos afrontando. Sabemos, según el reporte de UNOCIDA de este año, que es el reporte del 2020, que 38 millones de personas en el mundo tienen diagnóstico de VIH. De ellas, el problema en las mujeres es muy grande. 53% de estas infecciones por VIH está entre mujeres y niñas, y las mujeres y niñas representaron el 50% de las nuevas infecciones para el año 2020. Este número es impactante. Cada semana alrededor de 5.000 mujeres jóvenes entre los 15 y los 24 años de edad se infectan con VIH. Y miren lo que pasa en el África subsahariana. 6 de cada 7 nuevas infecciones por VIH se dan entre adolescentes entre los 15 y los 19 años de edad en niñas. 4.200 adolescentes y mujeres jóvenes entre los 15 y los 24 años de edad se infectaron con VIH semanalmente. Es un número impresionante, semanalmente en el 2020. El año anterior, entonces, en Ginebra se dio la reunión para revisar qué había pasado con estos objetivos del 90-90-90 que no se lograron cumplir. El 26 de noviembre se llevó a cabo esta reunión. Se generó un informe denominado Vencer las pandemias priorizando a las personas. Es un informe en el que se relata cómo ya venía siendo muy lenta la respuesta mundial frente al VIH, pero que se vio mucho más impactada por la aparición de la pandemia, por supuesto por coronavirus, y que incluso procesos que ya venían muy avanzados sufrieron un revés importante por la pandemia. Se hace un modelaje del impacto a largo plazo que pudiera tener la pandemia frente a las nuevas infecciones, y se ve que para el periodo, es una probabilidad que para el periodo del 2020 a 2022 pasemos de 123.000 nuevas infecciones a 293.000 nuevas infecciones. Y adicional a eso, las muertes relacionadas con SIDA pueden pasar de 69.000 a 148.000 muertes en el mismo periodo relacionadas con SIDA. Entonces, el planteamiento final de esta reunión es que definitivamente hay desigualdades que hacen que la respuesta frente a las pandemias sean diferentes e impacten de manera diferente a los diferentes grupos clave y grupos poblacionales. Como conclusión dicen que es absolutamente imprescindible poner a las personas en el centro y abordar esas desigualdades que alimentan las pandemias. ¿A qué se refiere con abordar esas desigualdades que alimentan pandemias? Específicamente para las mujeres. Bueno, sabemos todos que existen normas de género desiguales, disparidad en el acceso al diagnóstico oportuno, no solamente de VIH, sino otras infecciones de transmisión sexual. Igual hay disparidad para la atención oportuna y para el tratamiento de VIH, hay limitado acceso a la educación y a los recursos económicos. Todo esto lleva a limitaciones en el activismo y en la participación social y cívica que pueden tener las mujeres y las niñas, y lo único que produce esto o a lo que lleva es a un mayor riesgo de VIH en la población de niñas, adolescentes y mujeres jóvenes. Un tema importante también en el cual se ve una desigualdad gigante es en la posibilidad de que una mujer en gestación haga parte de un estudio frente a nuevos medicamentos. Como vemos en la caricatura, esto es la vida real, una mujer que hace parte ya de un estudio para nuevos medicamentos o nuevas terapias durante la gestación, una vez, si llega a estar embarazada, inmediatamente es excluida del estudio. Entonces tenemos grandes limitaciones para saber qué se puede aplicar y qué no se puede aplicar a la población de mujeres embarazadas. De esa misma reunión que les contaba, entonces aparecen unos nuevos compromisos que se deberían cumplir para el 2025. Estos objetivos, como les contaba, ponen en el centro a las personas y van en la línea de tener un menos del 10% de personas con VIH y grupos poblacionales sufriendo estigma y discriminación, menos del 10% de mujeres, niñas, grupo poblacional clave y personas con VIH experimentando desigualdades y violencia de género, menos del 10% de países teniendo leyes y políticas punitivas, y hacia el lado derecho vemos que el objetivo es que más del 95% de estas personas que están en riesgo de adquirir el VIH tengan una prevención combinada. Ya hemos oído mucho de
este tema de la prevención combinada, que no es solamente condón, antirretrovirales, sino una cantidad de factores que deberían trabajarse para lograr estas metas. Cambiaron los objetivos, ahora es 95, 95, 95% en cuanto a detección, tratamiento antirretroviral y retención en los servicios de cuidados de personas que tienen diagnóstico de VIH y 95% de indetectabilidad en estas personas o supresión virológica. Se pretende que el 95% de las mujeres accedan a servicios de salud sexual y reproductiva que estén ligados a los programas de VIH y lo contrario, que los programas de salud sexual y reproductiva incluyan programas de VIH dentro de su estructura. Que el 95% de estos nuevos servicios, estén encaminados a la reducción de la probabilidad de tener niños con diagnóstico de VIH y sobre todo a preservar la vida de estas mujeres que tienen el diagnóstico. Que el 90% de las personas con diagnóstico de VIH reciban un tratamiento preventivo contra la tuberculosis y que el 90% de las personas con VIH y personas a riesgo de adquirir el VIH estén vinculadas a servicios de salud integrados, como lo hablábamos anteriormente. ¿En qué se traduce eso para las mujeres? Lo que se busca es que el 95% de las mujeres en edad reproductiva tengan cubiertas todas estas necesidades de los servicios de salud ligados a detección temprana de VIH y en caso de diagnosticar a una mujer, por supuesto, adherirla y vincularla a los sistemas de salud que llevan al cuidado de la mujer con VIH antes de que se embarace. Todo esto incluido al tema de salud sexual y reproductiva, a contracepción, a educación, que es un punto fundamental e importante y que a veces olvidamos en estos programas integrales, a la prevención de infecciones de transmisión sexual y un punto importante que pretenden estos nuevos objetivos es que dentro de estos nuevos programas existan personal capacitado que pueda de una vez, sin necesidad de hacer una remisión de las mujeres, hacer un impacto, tener un impacto en educación y en intervención en violencia de género y en normas de género socioculturales. Se pretende que el 95% de las mujeres embarazadas y los lactantes que tienen VIH tengan una carga viral suprimida e intensificar esa calidad y cobertura en prevención para las mujeres de VIH, las mujeres con VIH, para las niñas y adolescentes y mujeres jóvenes que tengan riesgo, además de adquirir el VIH. Todo esto tenemos que enfocarlo en lo que está pasando en Colombia. Entonces tenemos este último reporte de la cuenta de alto costo del año anterior. Recuerden que la cuenta nos reporta lo que pasó un año antes. Se reportaron en este periodo de tiempo 604.904 mujeres en diagnóstico con gestación, en estado de gestación. De ellas, 1.093 mujeres tenían el diagnóstico de VIH. Y el 52.24% de estas mujeres estaban diagnosticadas con VIH previo a la gestación, es decir, teníamos una oportunidad importante de tenerlas bajo terapia antirretroviral y bajo supresión virológica para lograr los mejores resultados durante el embarazo. La mediana de edad gestacional al momento de detección del VIH fue de 16 semanas y la proporción de estas gestantes, la mayor proporción de las gestantes se encontraba en un estadio 2. Ya vamos a ver cuál era el promedio, la mediana de estos CD4 al momento del diagnóstico. Miren este punto tan importante, el 92% de las gestantes tenían ya terapia antirretroviral, estaban bajo terapia antirretroviral, pero vamos a ver que no teníamos ese mismo porcentaje de supresión virológica, ya lo vamos a ver más adelante, tengan en cuenta este número de 92.68 utilizando terapia antirretroviral. Casi el 55% de las gestantes, es decir, un poco más de la mitad, recibieron supresión farmacológica de la lactancia, o por lo menos estaba documentado dentro de las historias clínicas revisadas. Se reportaron 1.127 menores de 12 meses, hijos de madres con diagnóstico de VIH, y de ellos 14 niños fueron diagnosticados con VIH, lo que nos da una positividad para VIH en los menores expuestos de 1.24. Y solamente al 69.21% de estos menores expuestos tenían una primera carga viral entre el primer y segundo mes de vida. El principal mecanismo de infección para las gestantes en Colombia, por supuesto, fue el sexual, el 90% de estas gestantes. La mediana de la edad gestacional, como lo veíamos, era de 16 semanas y la media de 18.47 semanas, con un conteo de linfocitos CD4 con una mediana de 556 células. Y volvemos al número que les contaba, más del 90% de las gestantes tenían una terapia antirretroviral, pero solo el 61% de los casos tenían un dato de carga viral suprimida menor a 50 copias. Algo puede estar pasando.
Entonces, para desarrollar la charla, quiero que tengamos en mente este caso clínico, vamos a irlo revisando y creo que a la medida que vamos desarrollando la charla, pues vamos a ir despejando algunas de las dudas o tal vez disparidades que podemos encontrar en el manejo que se le dio a esta embarazada. Se trata de una mujer de 26 años, primer embarazo, que ingresa a un programa de VIH el 23 de septiembre del año anterior, 2020. La señora es originaria y procedente de Tumaco, Nariño, y les traigo el mapa porque como todos sabemos y todos atendemos personas con VIH, sabemos que nuestras maternas y en general la población tiene que recorrer unas distancias enormes para poder llegar a un centro de atención de VIH. Esta señora, para llegar de Tumaco a Pasto, que es el sitio donde recibía la atención, tenía que recorrer 5 horas aproximadamente, si todo salía bien, por carretera. La señora ingresa al programa de VIH con 29.6 semanas de gestación por una eco temprana, es decir, 30 semanas de gestación, tengan en cuenta esa edad gestacional. Le ofrecen el tamizaje para VIH en abril del año anterior como oferta a la gestante. Se hace una primera prueba de cuarta generación que fue reactiva, tengan en mente esta fecha, abril del 2020, y la segunda prueba es realizada solo hasta agosto del 2020. Sabemos que puede haber miles de situaciones, que la gestante no lo quiera hacer, que haya retraso, que no haya pruebas, una cantidad de cosas, pero el tiempo es enorme, 4 meses entre una prueba y la otra. Y adicional a eso, pues antes de remitirla al programa, deciden hacer un Western blot el 2 de septiembre que confirma el diagnóstico de VIH. Esta señora tiene una pareja estable desde hace 2 años, pero ya la pareja desconoce absolutamente lo que está pasando, ella no le quiere contar, por lo tanto, pues la pareja no se ha hecho un tamizaje para VIH. La señora solamente ha hecho 2 controles prenatales, el próximo lo tiene para el 2 de octubre del año 2020 en ese momento, y cuando llega al programa se decide, y está escrito así en la historia clínica, basado en la guía de práctica clínica del 2014, iniciar terapia antirretroviral con tenofovir, emtricitabina, atazanavir, ritonavir, 30 semanas de gestación. La señora tenía unos CD4 iniciales relativamente buenos, 346 células y una carga viral no tan alta, 1879 copias. Pensaría uno que con esa viremia pues podemos lograr una supresión virológica rápido. Desafortunadamente la señora se adelanta un poco al momento del nacimiento del bebé, tiene una cesárea el 28 de octubre del 2020, un parto pretérmino de 36 semanas, la bebé fue hospitalizada 5 días en la UCI por prematurez y dificultad respiratoria, y no pudimos tener una carga viral para el final de la gestación de la gestante. Entonces, la próxima carga viral que tenemos para la materna ya es de un mes después, de noviembre del 2020, donde encontramos una carga viral de 23 copias y pensaríamos que las cosas funcionaron bien y que la terapia antirretroviral tuvo su impacto. La niña recibió nevirapina 3 dosis, recibió la acidobudina y según las notas de historia clínica, pues se le entregaron las fórmulas lácteas y no recibió lactancia materna. Tuvimos una sorpresa y es que en el primer control que se le hace a la niña en noviembre del 2020 se encuentra una carga viral de 43.300 copias, un logaritmo 6.63, y se decide repetir de inmediato esa carga viral aunque era muy alta, y el segundo control se tiene para el 5 de diciembre, una carga viral en la menor de 92.900 copias. Se decide entonces iniciar terapia antirretroviral en la niña con un diagnóstico de VIH por transmisión perinatal, con la lamivudina, acidudina y caletra. Para febrero del 2021 uno pensaría y esperaría que las cosas funcionaran bien, la carga viral había disminuido a 9.080 copias, sin embargo la mamá decía que la niña no estaba tolerando el caletra, el lopinavir, ritonavir, y se decía hacer un cambio por infectopediatría para raltegravir por intolerancia al caletra. Se toma un siguiente control de carga viral en la menor para junio del 2021, una carga viral que está en 4.700 copias, y para agosto del 2021, para verificar si definitivamente la carga viral venía en descenso y se lograba la indetectabilidad en la menor, pues se tiene una carga viral que, para sorpresa de todos, estaba en 84.600 copias, y para ese momento, al confrontar por el equipo a la madre, pues encuentra, o ella reporta, como lo hacen siempre, que ustedes han visto que lo reportan es después, cuando ya las cosas han sucedido, cuando las consecuencias están allí, que la niña no había recibido la terapia antirretroviral entre julio y agosto por situaciones de orden público y dificultades pues para que le llegara la terapia antirretroviral. Quisiera, Héctor, que me ayudaras con las preguntas entonces para que ustedes me den su opinión. Y como
primer pregunta, solo son un par. Quisiera preguntarles si ustedes hubieran utilizado una terapia diferente a la que se utilizó en esta gestante. La primera opción es, no, estoy de acuerdo con la terapia antirretroviral elegida de tenofovir, emtricitabina, tazanavir, ritonavir. Una segunda opción es que hubieran utilizado tenofovir, emtricitabina y efavirenz. La otra opción es si hubieran incluido en el tratamiento un inhibidor de proteasa diferente a la tazanavir, ritonavir. Y la siguiente opción es si hubieran incluido un inhibidor de integrasa en las opciones terapéuticas para la materna. Ayúdenme por favor con su respuesta, lo que ustedes hubieran hecho. Piensen en guía de práctica clínica y demos unos momenticos para ver qué respuesta nos dan ustedes. Tú me dices cuándo, Héctor. Muy bien, entonces tenemos un 15% que están de acuerdo con la terapia elegida para esta materna, un 15% que hubiera elegido el uso de efavirenz, 11% hubiera utilizado un inhibidor de proteasa diferente y un 59% de nuestros asistentes hubieran utilizado un inhibidor de integrasa como elección para la terapia antirretroviral en la materna. Miramos la segunda pregunta, Héctor. ¿Cuál cree usted que fue el momento de la transmisión perinatal del VIH en el menor? ¿Por lactancia materna? Recuerden que es una señora que apenas estábamos conociendo, que empieza con una carga viral muy alta, no muy alta, y le damos un inicio de terapia antirretroviral, pero solamente la vemos después de que tiene el bebé. No tenemos una carga viral de control, no sabemos qué pasó en el mes en que tomó la terapia antirretroviral, sino que la carga la tenemos para noviembre, un mes después de nacido el bebé. Sabemos que a pesar de que en los programas les enseñamos a no dar lactancia materna, a veces nos quedamos con la idea de que simplemente nombrarlo y decirlo no requiere un mayor acompañamiento, entonces pudiera haber una probabilidad de transmisión por lactancia, no sé qué piensen ustedes. Hubo definitivamente una transmisión interparto porque la señora nunca tomó el tratamiento, o hubo una transmisión temprana en el embarazo, tal vez en primer y segundo trimestre de la gestación. ¿Qué piensan ustedes? Listo, Héctor. Muy bien, entonces el 20% de nuestros asistentes piensa que fue algo con la lactancia materna. El 43% dice que la mujer nunca tomó terapia antirretroviral y que la infección fue intraparto, y el 36% piensan que fue una infección temprana en el embarazo, primero o segundo trimestre. Muy bien. Entonces, en la medida en que vamos a desarrollar la charla, creo que vamos a ir revisando qué es lo que pudo haber pasado con esta materna con mayor certeza. Les traigo hoy esta publicación muy reciente de mayo del 2021, es una publicación de la Corte Casanet. Aquí esta publicación muestra la relación que hay entre el momento del diagnóstico de VIH y el momento en el que se haga este diagnóstico en el embarazo y cuáles son los resultados que se puede tener en la materna en los continuos de atención en los programas de VIH y en la supresión virológica. Este estudio fue realizado en Latinoamérica, mujeres latinoamericanas, y recoge información del 2000 al 2017, un rango bien amplio. Incluye 579 mujeres, de ellas el 79% fueron diagnosticadas antes del embarazo, es decir, tenían un diagnóstico de VIH preconcepcional, 77% de ellas lograron la retención en los programas de salud, esto es a seguimiento hasta 4 años después del parto, y 45% de ellas lograron la supresión virológica 12 meses posparto. La conclusión de este estudio, de esta publicación, es que definitivamente el momento en que se haga el diagnóstico de VIH tiene un impacto enorme en los resultados que se puedan tener en la gestación. Un diagnóstico temprano preconcepcional tiene mejores resultados en cuanto a supresión virológica y adherencia y sobre todo retención a largo plazo en los servicios de salud de atención para personas con VIH que si el diagnóstico se hiciera durante la gestación. ¿Saben el impacto que esto puede causar? Y definitivamente concluye pues que las mujeres deberían ser testeadas y no solamente testeadas, sino vinculadas y retenidas en los servicios de atención para personas con VIH tempranamente para planear todo este proceso del embarazo. El siguiente estudio realizado en Namibia, es una publicación del 2020,
Ellos quieren revisar qué pasó con la estrategia de transmisión perinatal del VIH para disminuir la transmisión perinatal del VIH, quieren ver los resultados. Ellos ven que Namibia logró en el 2015 una reducción de la transmisión materno-infantil de 1.74, pero que las mujeres que estaban ya en terapia antirretroviral antes de la concepción definitivamente tenían la menor prevalencia de transmisión perinatal del VIH, y nuevamente enfatiza la importancia del diagnóstico temprano de VIH y el inicio de tratamiento antes de la gestación. Todo esto quiero que lo vayan uniendo a esos objetivos que revisamos al principio del 95, 95, 95 y las estrategias que se buscan en la materna. Tenemos que hacer diagnósticos más tempranos. En este mismo estudio se muestra entonces qué pasa cuando la terapia antirretroviral era suministrada o iniciada en las diferentes etapas, y se ve que la prevalencia de infecciones por VIH de transmisión perinatal podía ser tan solo de 0.78 cuando la materna iniciaba la terapia antirretroviral antes del embarazo, pero podía ir aumentando a 0.98 si se iniciaba durante el embarazo, podía llegar a ser tan alta como 4.13 si se iniciaba después del parto, y tan alta como 11.62 si definitivamente la materna no recibía ninguna terapia antirretroviral. Las estrategias unidas de terapia antirretroviral a la materna y de profilaxis al menor también tienen impactos diferentes. Si se iniciaba terapia antirretroviral en la materna y profilaxis al menor, la tasa de casos de transmisión perinatal podía ser de 0.76, iba aumentando en la medida en que solamente la madre recibía la terapia antirretroviral antes, pero al menor no le dábamos profilaxis y podía llegar a 2.76. Si la madre no recibía terapia antirretroviral, pero sí profilaxis, el menor podía ser de 9.62. Y si la madre no recibía terapia antirretroviral y el bebé no recibía la profilaxis, aumentaba a 22.32. Este estudio es un estudio francés, también es una publicación que no lleva muchos años, es una publicación que reúne 8.075 binomios madre-hijo. Y este estudio lo que pretende es mostrarnos cuál era la posibilidad de transmisión vertical, nuevamente de transmisión perinatal del VIH relacionado con la carga viral y el momento del inicio de la terapia antirretroviral. Vemos en la primer gráfica que todas las maternas que empezaron la terapia antirretroviral antes o durante el primer trimestre de gestación y que llegaban a tener supresión virológica, la transmisión era de 0.4. Si se iniciaba en el segundo trimestre, la transmisión perinatal podía ser de 0.9, pero si se iniciaba en el tercer trimestre de gestación, miren cómo podía cambiar a 2.2, y en este escenario francés, que es un escenario pues ideal y que tiene mejores tasas de retención de lo que podemos llegar a tener nosotros. Entonces, definitivamente, iniciar la terapia antirretroviral en el tercer trimestre de gestación mostraba los peores resultados, mostraba la menor efectividad respecto a transmisión materno-perinatal de VIH. Las mujeres que recibían tratamiento antes de embarazarse definitivamente no mostraron transmisión perinatal. En este estudio hubo 2.651 mujeres que estaban en este caso recibiendo terapia antirretroviral preconcepcional, y vemos que no hubo ni un solo caso de transmisión perinatal. Por supuesto, esto tiene que ver mucho con la carga viral que tenga la materna. Pues no hacemos nada si una materna recibe terapia antirretroviral antes de la gestación, pero no la tenemos con una carga viral suprimida o con una adecuada retención en los programas de salud. Recordar entonces que durante el embarazo existen cambios importantes, cambios que tienen una implicación importante en la biodisponibilidad de los medicamentos, en la farmacocinética, en la farmacodinamia. Sabemos que existen diferencias entre hombres y mujeres ya establecidas, pero en el embarazo se ven mucho más acentuadas estas diferencias en las mujeres. Hay un retraso en el vaciamiento gástrico, aumento en el pH gástrico, eso aumenta la biodisponibilidad de medicamentos. Hay un aumento en el gasto cardíaco, lo que aumenta flujo sanguíneo a ciertos órganos y puede llegar a tener un impacto en la eliminación de ciertos medicamentos. Hay una redistribución del contenido de agua, de contenido graso en el organismo de las mujeres gestantes. Hay un mayor flujo renal y flujo hepático también, flujo sanguíneo hepático y renal, lo que puede tener un impacto en la eliminación de medicamentos y en el metabolismo de ciertos medicamentos. Y en especial hay que tener en cuenta este punto de la alteración del citocromo CYP450, que sabemos que está implicado en la mayoría de los metabolismos de los antirretrovirales. Y vemos cómo aquí las enzimas hepáticas tienen un cambio también en la gestación,
vemos que todos los medicamentos, y deberíamos hacer esta revisión juiciosa en todas las gestantes, todos los medicamentos muestran un cambio en su metabolismo, y especialmente vemos cómo efavirenz está aquí implicado, y vemos cómo inhibidores de proteasa como el darunavir también se encuentran en este listado. Entonces valdría la pena detenernos en una gestante y no simplemente pensar en poner terapia antirretroviral, sino en qué otros medicamentos utiliza y qué impacto podríamos tener con estos cambios específicos durante la gestación. Hay suficiente evidencia de que todas las combinaciones con cobicistat, absolutamente todas, tienen una reducción de sus concentraciones mínimas durante el segundo y tercer trimestre de gestación. Por lo tanto, darunavir, cobicistat, el vitegravir, cobicistat no están indicados en una mujer en gestación, y estos datos se extrapolan a la combinación de atazanavir con cobicistat también. Por lo tanto, hay que llevar este mensaje claro para la casa: combinaciones con cobicistat no están indicadas para la mujer en gestación. Este estudio es clásico, es un estudio que nos muestra, y vamos a irnos al caso nuestro, una mujer con 30 semanas de gestación, y qué terapia antirretroviral deberíamos haber empezado. Entonces, definitivamente este estudio, que es viejito ya, pero vigente por supuesto, nos muestra cómo se compara la eficacia del raltegravir y el efavirenz cuando se inicia en mujeres entre 20 y 28 semanas de embarazo. Vemos que los dos son eficaces, son terapias buenas. Sabemos ya que el efavirenz no está contraindicado en ninguna etapa del embarazo. Esto que habíamos aprendido, que el efavirenz no se podía utilizar en las primeras semanas de gestación, pues está totalmente reevaluado y abolido. Sabemos que se puede utilizar. Son igual de eficaces en estas semanas de gestación, pero en un embarazo tardío, una gestante que llega con más de 28 semanas de gestación, miren la diferencia tan grande que hace el inicio de un inhibidor de integrasa como raltegravir comparado con efavirenz. Además de eso, vemos que la indetectabilidad, así se logra con los dos ramos, con las dos ramas de medicamentos, sea con efavirenz o raltegravir, pero vemos en la línea azul cómo es mucho más rápido alcanzada esa indetectabilidad en las mujeres que utilizaron raltegravir versus las que utilizaron efavirenz. Hablando de indetectabilidad, pues cargas virales menores a 200 copias. Es decir, que alcanzamos ese objetivo con mucha más rapidez con el inhibidor de integrasa. Importante, y lo vamos a pasar rápido, teníamos muchos temores, alertas y uso del dolutegravir en las gestantes por estos defectos del tubo neural. Sabemos que ha habido muchas actualizaciones y reportes nuevos del estudio CEPAMO. El último se entregó este año, en 2021, y ya recoge todo lo que veníamos recibiendo desde el 2014, cuando se empieza a hacer el estudio CEPAMO respecto a las mujeres en embarazo del uso de dolutegravir. Teníamos que la asociación venía de un 0.9 para los primeros reportes del estudio CEPAMO, luego bajó a 0.3 en la medida en que se empezó a ampliar el denominador, es decir, que se fueron incluyendo más nacimientos de niños que habían sido expuestos al dolutegravir durante la gestación, y vimos cómo bajó a 0.3, para el año anterior se reportó en 0.19, un descenso mayor, y el último reporte de este año es de 0.15 de asociación entre defectos del tubo neural y el uso de dolutegravir en las mujeres en gestación. Eso hace que la Organización Mundial de la Salud y algunas de nuestras guías pues recomienden el uso de dolutegravir como esquemas preferidos para la mujer en embarazo. El estudio de Dolphin también nos mostró este año en el CROI, se hizo un comparativo entre el uso de dolutegravir y el uso de efavirenz en gestantes tardías, más allá de 28 semanas de gestación, y cuál era la efectividad de estas terapias antirretrovirales, encontrando que definitivamente la eficacia era mayor para el uso de dolutegravir, alcanzando mucho más rápido su presión virológica, hablando de cargas virales menores a 50, pero también cargas virales menores a 1000 copias, pues alcanzó mucho más rápido, y un punto importante es que hubo más tasas de falla en el ramo del uso del efavirenz. Nuevamente, esto nos indica la importancia en estas gestantes de presentación tardía, los programas de VIH, el inicio de un inhibidor de integrasa por encima de los inhibidores de proteasa o del efavirenz como terapia supresiva del VIH. El estudio de IMPACT también comparó el uso de dolutegravir en combinación con tenofovir emtricitabina o con tenofovir alafenamida, los dos ramos, con efavirenz con tenofovir emtricitabina. Entonces es dolu más TAF, dolu más tenofovir, y efavirenz con tenofovir emtricitabina. Este estudio incluyó
o hizo un seguimiento mejor a 12 semanas posparto también, y este estudio tiene la importancia de que ya incluye mujeres con presentaciones más tempranas del embarazo. Ya no vamos a 28 semanas como revisábamos en el Dolphin, sino mujeres que llegaron entre 14 y 28 semanas de gestación, y nos muestra los resultados en cuanto a eficacia y seguridad que se pudieron encontrar. Definitivamente, la posibilidad de lograr supresión virológica pues se dio en ambas terapias, combinaciones de dolutegravir, también con efavirenz, los dos esquemas son eficaces, pero miren cómo la probabilidad de tener una supresión virológica no es todo, también es el riesgo de presentar fallas virológicas, y vemos como el ramo de efavirenz en la columna verde que vemos a la derecha tuvo más tasas de fallas virológicas que las combinaciones de dolutegravir con TAF y dolutegravir con tenofovir emtricitabina. Entonces no es solamente lograr supresión, sino mirar qué va a pasar con la retención y con las posibilidades de fallo virológico más adelante. Sin embargo, en gestantes en presentación temprana tenemos un chance de lograr esta supresión temprana, entonces las posibilidades de utilizar un efavirenz o utilizar un inhibidor de proteasa pues también son válidas. Mucho hemos oído hablar de la ganancia de peso, de la asociación de dolutegravir y TAF con el peso, y definitivamente pues este estudio de IMPACT también nos muestra que la pérdida de peso a 50 semanas posparto fue mucho mayor en el ramo de las mujeres que habían utilizado o estaban en tratamiento con efavirenz. Esa pérdida de peso fue más marcada, fue mucho menos marcada en el ramo de dolutegravir con TAF que en el ramo de dolutegravir con tenofovir emtricitabina. Entonces, sí hay una asociación del incremento de peso en TAF y dolutegravir en esa combinación, y vemos como el diagnóstico de obesidad, descrito como un índice de masa corporal mayor a 30, en las mujeres posparto, esto seguido a 50 semanas posparto, pues también se mostró una diferencia importante. Esta es la columna del ramo de dolutegravir con TAF, donde hubo muchos más diagnósticos de obesidad en la mujer, más que en tenofovir emtricitabina y dolutegravir, y por supuesto mucho más que en el ramo de efavirenz. ¿Qué nos dice nuestra nueva guía de práctica clínica respecto al diagnóstico de VIH? Ya nos centramos un poquito en diagnóstico. Hay dos puntos, diría yo, importantes que cambiaron. Sabemos que una gestante tiene que llegar con una primera prueba positiva. Si esa segunda prueba con la que vamos a confirmar la primera es negativa, pues no se nos puede olvidar hacer la educación a la gestante respecto al tamizaje que se tiene que hacer en los siguientes trimestres de gestación. Pero importante, y creo que este es el mensaje fundamental aquí, es que también le tenemos que hablar de la transmisión que puede haber de VIH a ella en el puerperio o en la lactancia, es decir, si la mujer se infecta de VIH, hay un riesgo de transmisión perinatal también en estos dos periodos, y a veces se nos escapa un poco ser más incisivos en ese punto de educación. Si esa segunda prueba que tomamos es negativa, que debe ser una prueba diferente a la primera, definitivamente, pues ante una prueba positiva y una negativa tendríamos que irnos a una tercera prueba, y si esa segunda prueba igualmente fuera positiva, pues también tenemos un diagnóstico presuntivo, iniciamos terapia antirretroviral profiláctica y nos vamos igualmente a una tercera prueba. Esto es Guía de Práctica Clínica 2021. Esa tercera prueba tenemos dos posibilidades: que sea una prueba, tiene que ser por supuesto una carga viral para saber si realmente hacemos un desempate entre las dos cargas, entre las dos pruebas que tuvimos inicialmente. Si esa tercera prueba viral entre la primera prueba positiva y la segunda negativa, la tercera prueba la tenemos como indetectable, descartamos el diagnóstico, nuevamente hacemos educación. Pero si esa tercera prueba fuera detectable en cualquier valor de detección, y esto es importante, ya no tenemos ese rango de las 5.000 copias, sino en cualquier valor de detección, definitivamente confirmamos un diagnóstico para VIH. En la materna, que ya tenemos las dos pruebas reactivas, tomamos esta tercera prueba, si tenemos una carga viral indetectable, es un diagnóstico no concluyente y nos tendríamos que ir a una cuarta prueba, que para el algoritmo de la gestante quedó indicado el Western blot. Si esa tercera prueba resultará detectable nuevamente en cualquier rango de detección por encima del límite que tengamos del valor de referencia de nuestro laboratorio, ya no 5.000 copias, confirmamos un diagnóstico para VIH, continuamos la terapia antirretroviral y seguimos pues todo lo que tenemos que hacer en el programa de VIH para la materna. En cuanto al Western blot, sabemos que puede ser positivo y confirmamos el diagnóstico, puede ser indeterminado y tendríamos que continuar con la terapia antirretroviral profiláctica para la materna, y tendríamos que repetir el algoritmo diagnóstico un mes después de
que tengamos este Western blot. Si el Western blot es negativo, suspendemos la profilaxis, brindamos educación, énfasis en tamizaje en los siguientes trimestres del embarazo, puerperio y lactancia nuevamente, y hacemos seguimiento a la materna. Respecto a tratamiento, importante el inicio lo antes posible, tan pronto tengamos esas 2 pruebas reactivas, tendríamos que empezar la terapia antirretroviral tomando una prueba previamente de carga para la carga viral, y la guía nos dice que deberíamos tomar una muestra también para tomar un genotipo en caso de que no vayamos a iniciar terapia antirretroviral con un inhibidor de integrasa. Sin embargo, sabemos que no en todas partes está disponible el genotipo, a veces se retrasa, a veces es difícil que logremos que lo autoricen. Entonces, definitivamente el genotipo no debe retrasar el inicio de la terapia antirretroviral. Y la guía colombiana nos dice, y miren acá cómo ya quitamos esa alerta frente a uso de dolutegravir en gestación, incluso en etapa preconcepcional, y nos dice que como régimen preferido está el dolutegravir en combinación con tenofovir emtricitabina o con abacavir-lamivudina con previa prueba del HLA-B 5701 por el uso de abacavir-lamivudina, o podemos utilizar el raltegravir también con las mismas combinaciones, el mismo backbone. Como regímenes alternativos, el uso de atazanavir-ritonavir, el uso de darunavir-ritonavir, pero esto es una cosa que veo con mucha frecuencia que nos equivocamos, y es que el darunavir-ritonavir en gestación se utiliza cada 12 horas a dosis de 600 miligramos asociado a 100 miligramos de ritonavir cada 12 horas también, por los cambios que veíamos que hay en los niveles plasmáticos de dolutegravir. ¿Qué nos dicen las guías americanas? Ellos también ponen como backbone el abacavir-lamivudina y el tenofovir emtricitabina y tenofovir-lamivudina. Ellos, si ven aquí, no incluyen TAF todavía, aunque esto posiblemente se va a modificar y va a cambiar y se va a actualizar, asociado al uso de inhibidores de integrasa, dolutegravir preferido, por supuesto, y si van a usar, si se prefiere el raltegravir, se quiere utilizar raltegravir cada 12 horas. No existe evidencia del uso de raltegravir en una sola toma a dosis de 1200 miligramos. No hay evidencia de su efectividad en el embarazo, por lo tanto el raltegravir se tiene que dar 400 miligramos cada 12 horas. Y como regímenes también preferidos, pues los inhibidores de proteasa, atazanavir-ritonavir y darunavir-ritonavir, en las mismas dosis con las que hice énfasis anteriormente, el darunavir 600 miligramos cada 12 horas. Como terapias alternativas, los americanos ponen al TAF. Ellos, para este momento en que salió esta última actualización, pues no lo recomendaban como terapia preferida. Sin embargo, ya tenemos suficiente evidencia, y lo exponen más adelante, hay evidencia del uso de TAF en embarazo, que es igual de eficaz y pues podría utilizarse también. Lefavirenz lo ponen como terapia alternativa. La rilpivirina, muy importante esto porque tenemos gestantes que se nos embarazan ya recibiendo una terapia antirretroviral y tenemos que pensar qué vamos a hacer durante el embarazo, si hay que cambiarla o no. La rilpivirina muestra que hay un descenso en los niveles del medicamento en el segundo y tercer trimestre de gestación, por lo tanto no está indicada como terapia preferida para las gestantes. Recuerden que no se puede utilizar con cargas virales mayores a 100.000 y CD4 muy bajos, menores a 200, pero que si por alguna razón decidimos continuar una terapia con rilpivirina en las diferentes combinaciones, pues tendríamos que hacer un seguimiento más estrecho porque puede haber rebotes de la carga viral. Victegravir, doravirina y valizumab tienen datos muy limitados en gestación, por lo tanto no están indicados para gestantes. También lo que hablábamos inicialmente de combinaciones con cobicistat, no las debemos utilizar durante el embarazo, por lo que mostraba anteriormente de los niveles. Etravirina no cuenta con suficientes datos en la gestación, hay datos muy limitados, entonces no está indicada. Y con lopinavir, ritonavir, que era lo que utilizamos anteriormente y todavía lo seguimos utilizando en las embarazadas en algunos casos, pues definitivamente sabemos que hay que aumentar la dosis, sabemos que hay mayores efectos secundarios e intolerancia, y hay una asociación con parto pretérmino y el uso de caletra en las gestantes. Maraviroc, nevirapina y fuseón sabemos que únicamente se pueden utilizar en condiciones especiales, mujeres que vengan en una terapia de rescate y que tengamos la necesidad de utilizar este tipo de medicamentos, que ojalá no. ¿Qué nos dicen los europeos? Entonces, más o menos es el mismo backbone, abacavir-lamivudina o tenofovir emtricitabina, pero ellos sí incluyen aquí tenofovir alafenamida, asociado con dolutegravir y raltegravir. Sin embargo, ellos todavía en esta última actualización hablaban del dolutegravir con alguna precaución en la etapa preconcepcional, no lo recomendaban. También ponen como terapias de elección el uso de
darunavir, ritonavir a las dosis que les contaba, 600 miligramos cada 12 horas, raltegravir también 2 veces al día, no en una sola toma de 1200 miligramos al día. Efavirenz también lo siguen incluyendo, si ven nuestras guías ya no lo ponen allí como terapia preferida ni alternativa para las gestantes, las guías europeas incluyen todavía efavirenz en las diferentes combinaciones, y como inhibidores de proteasa el atazanavir, ritonavir y el darunavir, ritonavir. Les contaba que las guías europeas incluyen TAF, ellos dicen que hay suficiente evidencia de que las concentraciones de TAF, tenofovir alafenamida, durante el embarazo son iguales a los niveles encontrados en las mujeres posparto o incluso en la población general, por lo tanto lo incluyen también en sus recomendaciones. No hay una necesidad de hacer ajustes de dosis cuando las mujeres reciben TAF durante la gestación, las concentraciones en plasma son iguales, y es suficientemente seguro también para utilizar durante el embarazo. Nuestra guía, si ven, no incluye TAF para las mujeres en gestación. Muy bien, creo que gran parte de las preguntas que nos hacíamos al principio con el caso clínico, pues las hemos ido respondiendo. Tenemos suficiente evidencia que hay ciertas terapias que se deben preferir en la mujer en embarazo cuando nos llega tardíamente a los programas de VIH, más de 28 semanas, hay suficiente evidencia del uso de inhibidores de integrasa. Sabemos que mujeres en que nos dé un chance más, mujeres presentadoras más tempranas, tenemos otras oportunidades de utilizar otras terapias antirretrovirales. Me preocupaba mucho ayer que hacíamos una revisión de este seguimiento de las cargas virales que se le hace a la gestante, y definitivamente cuando no hemos alcanzado esa meta de indetectabilidad, no podemos decir que la última carga viral la vamos a tomar entre la 34 y la 36 semanas de gestación antes del parto. Tenemos que hacer un seguimiento mucho más acucioso, mucho más frecuente, mucho más ajustado de cargas virales hasta que definitivamente logremos tener una mujer en indetectabilidad y no nos vayamos a llevar sorpresas después de una mujer que no tomó terapia antirretroviral así se le hubiera recomendado y así nos estuviera diciendo en cada una de las consultas que sí estaba recibiendo el tratamiento de forma correcta. Como conclusiones, entonces, los servicios de salud deben ser integrales y también integrados para niñas, adolescentes y mujeres. Necesitamos hacer diagnósticos tempranos, tamizajes oportunos en la etapa preconcepcional, hablarle a las adolescentes de VIH, hablarles a las mujeres jóvenes acerca de lo que podemos hacer si hacemos un diagnóstico temprano y los buenos resultados que vamos a tener en un embarazo planeado. Se debe tamizar a la gestante y no podemos olvidar esto en los 3 trimestres de gestación, pero tenemos que hacerle un seguimiento especial a las mujeres en el posparto, en la lactancia, y tenemos que tamizar a la pareja. A veces se nos olvida tamizar a la pareja. Entonces puede que tengamos una gestante con un resultado negativo, una pareja que pueda llegar a tener un resultado positivo, y si no hacemos un buen diagnóstico a la pareja, un diagnóstico oportuno, pues vamos a tener infecciones en la materna o en el puerperio inmediato o lactancia. Recordar que los objetivos de la terapia antirretroviral en la gestante van enfocados a brindar el tratamiento más eficaz, y por eso necesitamos actualizarnos y entender qué va pasando con los nuevos medicamentos o las terapias recomendadas en gestación. Tenemos que entregar el tratamiento más seguro tanto para la madre como para el feto, para el hijo, para el binomio completo. Tenemos que alcanzar la indetectabilidad lo más pronto posible, pero mantenerla. No es solamente lograr esa meta y tal vez relajarnos un poco, sino insistir, acompañar, estar siempre allí y ser muy, diría yo, suspicaces para saber en qué momento puede estar fallando algo en la materna y en la forma como esté tomando la terapia antirretroviral, porque necesitamos mantenerla suprimida a lo largo de todo el embarazo. Y por supuesto disminuir el riesgo de transmisión no solamente al bebé, también a la pareja que puede ser VIH negativo. Tenemos que lograr retención en los servicios de salud una vez finalice el embarazo. Recuerden esto de la depresión postparto, recuerden que las mujeres a veces nos enfocamos en el cuidado de los hijos y la familia y perdemos ese foco de la importancia de estar sanas y de estar saludables y mantener una supresión virológica para lograr seguir acompañando a estos bebés, a estos niños en su crecimiento y por supuesto seguir con vida, que es uno de los objetivos que les mostraba al principio, mantener estas madres de los niños expuestos o niños con VIH vivas, uno de los objetivos planteados, y no se nos puede olvidar la planificación familiar.
Muchas veces implementamos terapias antirretrovirales durante la gestación, que después simplemente adicionamos un método de planificación familiar, pero se nos olvida mirar las interacciones medicamentosas que puede haber entre la terapia que yo he escogido, especialmente Favirenz o inhibidores de proteasa, con los métodos de planificación hormonales que podamos decidir para esa materna. Tenemos tablas, herramientas, no las traje hoy, siempre se las he mostrado en otras charlas, no las traje hoy, pero es necesario revisarlas, estas interacciones con las hormonas que tengan estos métodos de planificación y la terapia antirretroviral que hayamos elegido para la materna. Ahora sí quisiera que ustedes pues se llevaran para la casa la pregunta de qué hubieran hecho diferente. Espero que tengan respuestas suficientes y con suficiente evidencia y sustento de qué hubieran hecho diferente en esta materna. Pensamos que la transmisión definitivamente no fue en la lactancia, no fue en un periodo postparto ni fue intraparto. Este menor se infectó tempranamente en el embarazo, definitivamente. La señora no tenía una viremia muy alta, pero el bebé, el feto tuvo una exposición al VIH in útero importante durante un tiempo importante, y como vimos, este momento del diagnóstico y del inicio de la terapia antirretroviral pues es el que impacta más en los resultados que podemos tener en el producto. Muchísimas gracias, esto es lo que les traía para el día de hoy. Doctora Claudia, muchas gracias por su excelente presentación. Tiene 3 preguntas. La primera de ellas, le pido por favor que se devuelva a la diapositiva del algoritmo. La parte derecha del algoritmo no quedó claro. Parte derecha del algoritmo, vamos a mirar. ¿Listo? Esta parte, ¿Aquí? sí. Muy Sí, bien. el brazo derecho generó confusión. Listo. Entonces, tenemos una primer prueba de tamizaje que se le hace a la gestante. Sabemos que esa prueba debe ser una prueba rápida de tercera o de cuarta generación, una ELISA, y esa primer prueba puede tener 2 resultados. Si esa primer prueba es positiva, definitivamente nos tenemos que ir a hacer una segunda prueba de tamizaje que debe ser diferente a la primera, o realizar una ELISA también. Si esa segunda prueba es negativa, es decir, tenemos una positiva y una segunda prueba negativa, tenemos un diagnóstico, perdón, yo creo que los estoy enredando, ¿cierto? Los estoy enredando. Si tenemos una primera prueba que es negativa, definitivamente tenemos un diagnóstico negativo, una primera prueba negativa, un diagnóstico negativo, y lo que hacemos es educación a la materna, ¿verdad? Ese es el ramo del lado derecho que estamos observando, ¿sí? Una mujer con una prueba negativa, hacemos educación y definitivamente hacemos seguimiento. Si tenemos una primer prueba que es positiva, tenemos que ir a dar una segunda prueba diferente a la primera, y esa segunda prueba tiene 2 posibilidades. Una prueba que puede ser negativa y nos vamos a una carga viral, porque tendríamos una prueba positiva y una prueba negativa, y tendríamos que ir a definitivamente confirmar el diagnóstico y saber qué está pasando. O tenemos una prueba positiva y una segunda prueba que definitivamente es positiva, y es allí cuando empezamos terapia antirretroviral con 2 pruebas positivas, pero nos tenemos que ir a tomar una carga viral para confirmar el diagnóstico, porque estamos hablando de un diagnóstico presuntivo. ¿Sí queda más claro, Héctor, o lo repito? Sí, doctora, está claro. La parte que de pronto generó confusión es que con una prueba positiva y una prueba negativa, la tercera prueba debe ser una carga viral. Sí, Si esa carga viral es no detectada, el diagnóstico se descarta. No obstante, cuando yo tengo 2 pruebas positivas y la tercera carga viral es indetectable, me tengo que ir a descartar un ELIC control. Esa es la ¿Qué es lo que estamos aclaración. viendo aquí? Entonces vemos a la derecha una prueba positiva, una prueba negativa, nos vamos a una tercera prueba, que es una carga viral. Esa prueba, tercera prueba puede ser indetectable y descartamos el diagnóstico, y si es detectable en cualquier nivel de detección, que es lo importante y es el cambio grande, definitivamente se confirma un diagnóstico de VIH. Eso es para una prueba reactiva y una no reactiva. Si tenemos 2 pruebas positivas y nos vamos a una tercera prueba, es lo que dice Héctor, nos tendríamos que ir a un Western blot en caso necesario, o ya confirmamos el diagnóstico. Perfecto, doctora, muchas gracias. Doctora, ¿deberíamos genotipificar a toda mujer embarazada independientemente de su carga viral? Lo que nos dice la guía es que sí deberíamos tomar una prueba para genotipo antes de empezar la terapia antirretroviral, si no vamos a hacer uso de un inhibidor de integrasa. Esa es la recomendación que da la guía, pero sabemos las limitaciones que tiene esto,
Quiero que se recuerden lo que les mostré de las fallas virológicas cuando usamos terapias como efavirenz, que es lo que nos preocuparía en estas gestantes. Pero es una recomendación y sabemos las limitaciones que hay y como les decía, esto no tiene que retrasar el inicio de la terapia antirretroviral. Si no tenemos la posibilidad de hacerlo, tomamos la muestra para carga viral para cumplir con el algoritmo y confirmar el diagnóstico, pero no de retrasar el inicio del tratamiento. Perfecto, doctora. Tenemos una pregunta. En la mujer, en la mujer adulta o adolescente con dismorfia, inestabilidad emocional o antecedentes familiares de enfermedad cerebrovascular, ¿haríamos un cambio en la elección de un inhibidor de integrasa? Sabemos que de todos los medicamentos, los inhibidores de integrasa son los que menos impacto pueden llegar a tener en este tipo de casos. Hay alguna evidencia de dolutegravir y cambios lo hemos visto en el impacto en el estado anímico de las mujeres, pero es una de la población en general, pero son muy escasos los casos, los reportes que tenemos son muy escasos y la evidencia no es tan concluyente como para decir que no podríamos utilizar dolutegravir, que sería como el único inhibidor de integrasa que a uno le podría llegar a preocupar. Pero en definitiva, pues si vemos con estos antecedentes y este panorama que nos plantean, pues definitivamente sería la mejor opción si lo comparamos con inhibidores de proteasa o con uso de efavirenz. Perfecto, doctora. Y terminemos con esta pregunta. Gestante controladora de élite, ¿le damos tratamiento? Esa pregunta es muy importante. Hace poco la discutimos. Definitivamente, ¿qué es lo que se busca con la terapia antirretroviral en la gestante? Como lo veíamos en las conclusiones, es disminuir el riesgo de transmisión perinatal de VIH. Entonces, si es una elite control, una carga viral suprimida, no habría un objetivo claro de iniciar terapia antirretroviral en la materna elite control. Sin embargo, si ustedes ven en el algoritmo, pues muy probablemente vamos a tener que tomar decisiones teniendo en cuenta el tipo de gestante que tengamos enfrente, la posibilidad de hacerle un seguimiento estrecho a esas cargas virales, los cambios que pudiéramos encontrar en el embarazo, pero no existe evidencia definitivamente, lo discutíamos como les cuento y el objetivo es claro, en la transmisión perinatal es suprimir la carga viral para disminuir la transmisión a la pareja y al feto, pero en este caso no tendría ninguna indicación, pues porque hay una carga viral indetectable. Pero hay que ponerlo, y repito, en el escenario perfecto de que pudiéramos hacer un estrecho seguimiento a la materna.